La protección y la prevención. ¿A dónde vamos a apuntar nosotros con el tema de autoprotección? Lo que pretendemos buscar es educar tanto a los niños como a los adolescentes y a toda la comunidad para prevenir todas las acciones que puedan ser violentas o puedan generar agresiones de todo tipo, psicológicas, físicas, sexuales, etc. Y de negligencia también. Entonces, ¿qué queremos? Educar a los niños y a las niñas como a los adolescentes a distinguir comportamientos que puedan causar daño a ellos o ellas o a sus compañeritos y compañeritas. Y también queremos ver cómo podemos darles el apoyo cuando pidan ayuda o cuando necesitan ser protegidos. Dos cosas que son importantes. No podemos decirles a los niños y a las niñas que vamos a guardar el secreto de cualquier maltrato que hayan sufrido, pero tampoco podemos hacer que ellos no crean lo que estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos que nosotros también darles el apoyo que ellos y ellas pidan, toda la ayuda que sea necesaria para ser protegidos. En ningún momento nosotros podemos comprometernos a no decir, a no denunciar o a decirles que les vamos a guardar el secreto. ¿Por qué? Porque seríamos cómplices de este hecho, pero tampoco podemos traicionar su confianza. Por lo tanto, tenemos que trabajar con el niño o la niña para que sea él o ella quien asuma la responsabilidad y se sienta apoyado por nosotros y la organización para poder realizar la denuncia. También es importante que nosotros podamos responder a las necesidades de los niños y niñas que están viviendo una situación de riesgo. Apenas ellos y ellas den la señal de que están viviendo una situación de riesgo, nosotros tenemos que reportarla o empezar a actuar. Siempre debemos creer en la palabra de ellos y ellas. Cuando alguno de ellos nos dice algo, es que algo está ocurriendo. Puede ser que no sea exactamente lo que ellos nos han dicho, porque pueden tener lecturas diferentes. Sin embargo, ahí estamos nosotros como equipo técnico también para poder ver y apoyar a los niños para ajustar y ver e indagar lo que está produciendo esta denuncia, este comentario, esta reacción. También tenemos que hacerles saber que ellos nunca tienen la culpa. Todo niño, niña y adolescente, cuando existe un hecho de violencia, se siente culpable. Si es que el niño siente que es culpable, no va a realizar la denuncia. Por lo tanto, es importante hacerles saber que ninguno de ellos es culpable de nada de lo que haya ocurrido o esté ocurriendo. También tenemos que identificar a los menores que han sido abusados. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que se replique las acciones, pero también tenemos que ver que las acciones que hayan vivido, el hecho que hayan vivido, sea reparado y se pueda sanar la herida que él o ella hayan vivido. Y por último, tenemos que enseñarles a desarrollar conductas autoprotectivas. Esto en la lógica de que si bien los adultos somos los responsables de la protección de todo niño, niña, adolescente, tenemos que crear en ellos y ellas capacidades para su propia autoprotección. Tenemos que darles un marco de referencia de lo que es permitido y lo que es no permitido, para que ellos tengan la habilidad de detectar cuándo una situación es apropiada o inapropiada. Tenemos que aprender a conocer y a darles a ellos elementos de que reconozcan cuando una persona empieza a hacerles algún tipo de regalos o algunas acciones que pueden empezar a dañar su identidad, su desarrollo o están buscando alguna otra figura que pueda causarles causarles mayores daños. Tenemos que ver también cómo podemos practicar y desarrollar prácticas positivas que ayuden a resolver conductas sexuales inapropiadas. Y esto vamos a empezar a trabajarlo a mayor profundidad mientras más desarrollemos el tema de autoprotección. Y tenemos que aprender y enseñarles a ellos a tomar decisiones apropiadas y apoyar las decisiones. Entre los objetivos también que tenemos en el tema de autoprotección, tenemos que diferenciar claramente lo que son los buenos secretos y malos secretos. Esto es sumamente importante. ¿Cuándo es un secreto apropiado y cuándo es un secreto inapropiado? Desarrollar con ellos estas habilidades es sumamente importante. Un secreto apropiado es aquel que no causa daño a nadie. Un secreto inapropiado es aquel que te hace sentir incómodo, incómoda y que llega a causar daño a un niño o a una niña. Es importante también que nosotros trabajemos con ellos y ellas para que reconozcamos cuáles son los lugares seguros y lugares inseguros. Un lugar seguro puede ser la casa, tu habitación, pero también puede convertirse este espacio en un lugar inseguro.
Entonces es importante que nosotros periódicamente conozcamos con ellos en función al nivel de su desarrollo, sea con dibujitos, sea hablando con ellos, cuáles son los lugares que ellos sienten y saben que son más seguros o más inseguros. Esto es importante para nosotros tomar acciones de prevención. Otro punto que es importante es el desarrollar un vocabulario adecuado. Anteriormente, nuestros abuelos, nuestras abuelas, culturalmente, manejábamos palabras totalmente diferentes a las alejadas de lo que viene a ser las partes del cuerpo. Es importante que cada una de las partes del cuerpo tenga su nombre correcto. Senos, vagina, vulva, pene, ano. ¿Por qué? Porque lastimosamente los niños tienen que conocer estas palabras para poder identificar qué es lo que ha ocurrido. En muchos procesos judiciales que hemos podido ver, el niño ha declarado: el agresor me ha tocado mi cosita. Eso no es suficiente. Cosita puede ser nuestra nariz, nuestras orejas, y es así como los abogados lo han usado. Por lo tanto, es importante que nosotros trabajemos con los niños dándoles a conocer cada uno de las partes de nuestro cuerpo de manera adecuada y correcta, dando el nombre a cada una de estas cosas, para que también nosotros sepamos qué acciones debemos tomar de prevención. Aprender a decir no. Tenemos que enseñarles a ellos y a ellas a decir no. Culturalmente hemos trabajado mucho el tema de la autoridad. Lo que el papá o la persona mayor diga tiene que ser aceptado. Y en muchos casos esto, ejerciendo el poder, mal ejerciendo el poder, se ha usado para dañar a los niños, porque yo, adulto, decía que el niño tenía que hacer esto y de esta manera era él o ella estaba siendo víctima de algún tipo de maltrato. Es importante también con ellos y ellas trabajar mucho el tema de la confianza. Siempre tenemos que confiar en ellos, pero también ellos tienen que aprender a confiar en nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario que ellos sepan aprender a pedir ayuda y nosotros como adultos aprender a escuchar. Nada que un niño nos diga y que nosotros sintamos que algo existe, algo raro, tiene que pasar desapercibido. Muchas veces nosotros tenemos que hacer caso a lo que nuestros sentimientos, nuestro sentido común, nuestro instinto nos dice. En muchos casos nos reportan o nos comentan cosas medio raras que en determinado momento nosotros no le estamos dando importancia, pero nos deja pensando mucho tiempo y decimos: algo debe estar ocurriendo. Esas cosas, queridos colaboradores y colaboradoras, son las en las que tenemos que preocuparnos. Empezar a pensar que por qué me dijo eso, que es algo que no me está dejando muy tranquilo, e empezar a indagar. ¿Qué es una conducta autoprotectiva? Lo que vamos a desarrollar nosotros y tenemos que profundizar es enseñar conductas en las que los niños y niñas puedan cuidarse a sí mismos. Significa esto que toda la responsabilidad de la protección la tenemos los adultos. Sin embargo, tenemos que darles algunos elementos para que ellos y ellas reconozcan las señales de riesgo y puedan reportarnos antes de que éstas se den. Trabajar con ellos es sumamente importante. ¿En qué niveles? Conocerse a sí mismo. ¿Qué es importante de conocer a sí mismo? Como les decía, tenemos que conocer todas las partes de nuestro cuerpo y desarrollar con ellos y ellas cada una de las partes. ¿Qué significa? ¿Qué caricias, qué miradas nos hacen sentir incómodos? No es lo mismo que una mamá te abrace con todo un cariño y el niño misma sienta eso. Cuando un abrazo de algún otro extraño les hace sentir incómodos, es importante que ellos lo puedan hablar. ¿Por qué? Porque me ha tocado, porque esa caricia que he recibido, he sentido algo raro, aunque ellos y ellas no puedan explicar qué fue. Es importante que hablemos de eso. ¿Por qué? Porque esa caricia rara que ha sentido nuestro cuerpo, que nos está hablando nuestro cuerpo, puede ser que esté generando o que esté dando lugar a un proceso de algún tipo de maltrato, de alguna agresión. O unas miradas sumamente duras en las que el niño se sienta mal. Es importante hablarles porque puede ser que estén empezando a darse acciones de desprotección y maltrato. Por lo tanto, sí es importante que hablemos. El tema de los sentimientos es algo que es sumamente importante también para poder trabajar el tema de autoprotección. Yo quiero, yo siento, por lo tanto yo también puedo decirlo. Muchos de los maltratos se dan porque no somos capaces de escucharlos. Estos maltratos pueden darse porque los niños no tienen a quién comentar o compartir con alguien de que están viviendo un maltrato o ellos mismos no pueden exteriorizarlo. Y lastimosamente
en función a lo que pasan los años, ellos lo naturalizan. Por lo tanto, es importante que trabajemos en el tema de los sentimientos. Hablar sobre los sentimientos con diferentes dinámicas que se dan, que las vamos a encontrar en el Internet y que las estamos trabajando desde la organización, es sumamente importante. Decir lo que piensan y lo que sienten, tenemos que nosotros lograr eso. ¿Por qué? Porque es una manera en la que ellos nos van a hacer conocer cualquier tipo de riesgo o cualquier acción vivida. En muchos casos, si nosotros ponemos una barrera, vamos a tener una serie de problemas con ellos y ellas porque no van a poder comunicar lo que está ocurriendo. Y posiblemente el hecho lo conozcamos años después, donde ya no podemos ni sancionarlo y mucho menos repararlo. Y es importante entre nosotros que sepamos que como organización no solamente nos vamos a preocupar de la víctima, sino también como organización, como lo hacemos en todos los países, también nos ocupamos en el agresor, en reparar el daño del agresor, porque en muchos de los casos el agresor también puede haber sido víctima anteriormente de los hechos. Entonces es importante que lo hablemos en su momento para realizar la reparación. Es importante también que todo niño, niña y adolescente, como adultos y colaboradores, conozcamos cuáles son los derechos de ellos y ellas. ¿Por qué? Porque en esa medida vamos a poder profundizar el tema del ejercicio de los mismos, practicarlos, profundizarlos y poder darles un mayor conocimiento, pero también poder concretarlos de mejor manera. Es importante en un segundo momento el aprender a conocer su cuerpo y entenderlo. Esta parte significa que además de conocer cada una de las partes de nuestro cuerpo y de saber el nombre de cada una de ellas, tenemos que entender las reacciones. Y esto tiene que ver mucho en lo que viene a ser la combinación de nuestro cuerpo con lo que viene a ser nuestros sentimientos y el poder exteriorizarlo. Muchos y muchas de nosotros hemos debido vivir diferentes tipos de momentos en los que hemos sentido algo. Una mirada fea, una caricia rara, una caricia que sí nos gustó, una mirada que nos gustó. Sin embargo, no hemos podido concretar qué es esto. He sentido una caricia que no me gusta. ¿Pero por qué no te gusta? Porque básicamente no me gusta. No porque me haya tocado una parte inadecuada, incorrecta o prohibida para otra persona, sin embargo, porque no me ha gustado la caricia. Este tipo de señales son importantes que los niños las sepan reconocer y no las sepan transmitir. ¿Por qué? Porque si un niño dice, he sentido una caricia que no me ha gustado, nosotros le digamos solamente era una caricia, ahí hemos perdido y tenemos el riesgo de que esta caricia que no le gustó al niño próximamente pueda ser una violación o pueda ser realmente una agresión física o un toqueteo. Por lo tanto, tenemos que saber escuchar. El tema de las señales de nuestro cuerpo, saber entender cuándo nuestro cuerpo nos está hablando, qué es lo que nos quiere decir, qué es apropiado y qué no es apropiado. Tenemos que conocer por todo esto, todo nuestro cuerpo, saber qué es lo que nos está diciendo, pero también saber enseñarles a que pidan ayuda y nosotros como adultos saber proporcionarla de manera concreta y en el momento adecuado. Aprender es otro de los niveles que tenemos que desarrollar en las que se tiene que distinguir qué son los malos secretos y los buenos secretos, como les decía hace un momento. Tenemos que aprender con ellos y ellas a distinguir. No todo secreto es bueno, ni todo secreto es malo. Existen secretos en los que nosotros podemos construir. Cuando es un cumpleaños, cuando es una fiesta en la que vamos a compartir, cuando es un regalo o una sorpresa que nos tienen que dar. Mayormente los buenos secretos vienen relacionados con las sorpresas buenas, con las sorpresas agradables. Mientras que los malos secretos son aquellos que nos causan daño. No le digas a tu mamá que te estoy regalando esta caja de chocolates. No le digas a nadie que nos estamos viendo. No le digas a nadie que te estoy recogiendo del colegio y llevando a la casa. No le vamos a decir a nadie que nos estamos yendo de paseo. Esos son los malos secretos que tenemos que trabajar con ellos y ellas a profundidad. El aprender a decir no, el dar con autoridad el sí y el no. ¿Quieres? Si quieres hacer algo, ¿te sientes cómodo y cómoda? Pues sí. Si por alguna razón te sientes incómoda, definitivamente no. ¿Por qué? Porque por el tema de la autoridad y el poder, a muchos de los niños los intimidamos de manera que no respetamos sus sentimientos. Y el sí o un no, para nosotros es lo mismo, para muchos adultos es lo mismo. Por lo tanto, tenemos que fortalecer mucho en ellos y ellas el tema del sí quiero y el no quiero. Y tenemos que ver cómo podemos validar sus derechos, ver cómo
Poco a poco vamos a reconocer el tema del ejercicio de sus derechos, cómo podemos concretarlos el derecho al respeto, que ellos también lo respeten, y poder trabajar a mayor profundidad. No olvidemos también trabajar, que lo vamos a desarrollar, el tema de los derechos versus responsabilidades. Todos los derechos tienen que ver con responsabilidades. Nunca un niño va a perder un derecho por no ejercer su responsabilidad. Sin embargo, sí va a tener que valorar qué acciones o qué está perdiendo en función al no ejercicio del mismo. Y algo que es importante y tenemos que ejercitarlo es el saber pedir ayuda. El que podamos pedir ayuda en diferentes niveles, diferentes instancias, pero también nosotros como adultos y adultas, saber a qué instancias vamos a acudir. Esto significa que tengamos una red clara de lo que significa las organizaciones que trabajan en autoprotección. Queridos colaboradores y colaboradoras, espero haber compartido con ustedes algunos elementos importantes y que les sirvan para el desarrollo del trabajo que venimos desarrollando. Que esperamos que este tema pique un poco más en ustedes. Pueden encontrar bastante información sobre el mismo en diferentes niveles y es importante que lo empecemos a desarrollar y a profundizar en la organización. Un gusto y hasta la próxima oportunidad.